Vamos ahora a meternos en uno de los temas centrales de estas horas, te diría de los episodios más dramáticos que se han vivido en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina en mucho tiempo. Esta novela, esta crisis que parecía que iba a terminar con relaciones totalmente cercenadas entre los Estados Unidos y Colombia, aunque acabaron finalmente de resolverse a partir de lo que fue finalmente un acuerdo. Todo derivado de una política que, hay que decirlo, Donald Trump hace central en su agenda de campaña en esta segunda administración, que es la deportación de los inmigrantes ilegales, de los inmigrantes que se encuentran irregulares en los Estados Unidos, pero que es una política de Estado en los Estados Unidos. Desde hace muchos años, Estados Unidos expulsa del país a grupos de inmigrantes que descubre tras haber ingresado de forma irregular y hace vuelos de repatriación a sus países de origen. Sobre todo, algo que no tiene muchas razones para no hacerse cuando el país del que salen los migrantes no es ni una dictadura ni un país que atraviesa una grave crisis, como es el caso de Colombia. Sin embargo, la negativa del presidente Petro a recibir vuelos que se había comprometido a recibir por parte de los Estados Unidos desató una crisis que muestra básicamente dos cosas. Primero, que Donald Trump va en serio, va a fondo. Esta versión de Donald Trump no está dispuesta a aceptar un no como respuesta. Esta versión de Donald Trump está dispuesto a ir a fondo utilizando absolutamente todos los recursos y todo el poder extraordinario que tiene Estados Unidos para que todos terminen siguiendo lo que Trump pretende que sea de la política exterior e interior de los Estados Unidos. Y lo otro que vimos, que Petro tuvo la posibilidad, por unas horas al menos, de subirse a la tribuna a la que siempre se quiso subir. La del Goliat o la del David que combate contra el Goliat que sería el presidente de Estados Unidos. No terminó como David y Goliat esta pelea, sin embargo. Vamos a ver lo que desató esta crisis. Vamos a ver un video que vio el presidente Petro y que claramente lo enfureció. Esta imagen es de Brasil. Es un grupo de migrantes brasileños que habían sido detenidos en Estados Unidos por ingresar ilegalmente y que estaban siendo deportados. Y llegaban, en muchos casos, esposados, con grilletes, y muchos de ellos denunciaron malos tratos, que no les dejaron ir al baño, que no les dejaron bañarse. Esto motivó una nota de protesta del gobierno brasileño contra el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos. Lo curioso es que, como te decía antes, estos vuelos y estos procedimientos son regulares. Durante la administración Biden, en las mismas condiciones, siempre van esposados porque es lo estándar por cuestiones de seguridad, siempre van esposados. Brasil recibió 3.660 brasileños en 32 vuelos. Todos llegaron en estas condiciones. Cuando era Biden quien gobernaba, Lula no protestaba. Lula decidió protestar ahora. ¿Qué hizo Petro cuando vio estas imágenes y al mismo tiempo sabía que había un avión de los Estados Unidos que se estaba dirigiendo hacia Colombia para justamente traer deportados? Bueno, publicó el siguiente mensaje en la red social X. Y quiero recalcar la hora en la que publicó este mensaje. Esto es hora argentina, 5:41 de la mañana, 3:41 de la mañana, hora colombiana. ¿Qué hace el presidente tomando decisiones de este calibre a las 3:41 de la mañana? Nadie lo sabe, pero es ya un dato muy sintomático de lo que está pasando en Colombia. ¿Y qué dice? Los Estados Unidos no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos. Desautorizo, insisto, por Twitter o X a las 3:41 de la mañana, desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio. Estados Unidos debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes de que los recibamos nosotros. Ahora, claro, el problema es que ya lo había autorizado Colombia este ingreso. Yo quiero que veas ahora el documento que lo que va a decir, básicamente, es cómo Colombia acepta el ingreso de estos aproximadamente 160 migrantes que iban a venir desde los Estados Unidos. Porque, como vamos a ver también ahora, este era un procedimiento estándar. Ahí está, acá podés ver los documentos, documento 86, básicamente lo que podés ver, lo que importa ahí es autorización,
especial en el territorio colombiano, y ahí básicamente está detallado, sale de Estados Unidos, ingresa a Colombia, dice el tipo de avión, la matrícula y las condiciones en las que están llegando. Y es parte de un acuerdo que ya había entre los Estados Unidos y Colombia. ¿Y por qué te digo que es parte de un acuerdo? Porque así como te lo dije antes, en el caso de Brasil, es decir, Brasil recibiendo más de 3.000 migrantes brasileños que habían ingresado a los Estados Unidos durante la gestión Biden sin emitir ninguna protesta, durante solamente 2024, escuché este dato porque es impactante, 14.226 colombianos habían llegado de los Estados Unidos en cientos de vuelos, operados todos de la misma manera. No es que Trump les dice quiero que vayan esposados. Es una decisión burocrática de las fuerzas de seguridad que se encargan de los traslados por una cuestión sencillamente de seguridad. Que dicen, tienen que ir de esta forma para evitar cualquier tipo de altercado. Yo quiero que veas ahora un resumen, un repaso de algunos de estos vuelos. Mira, lo que vas a ver acá son videos difundidos por los Estados Unidos. Uno del 30 de mayo de 2023, los vuelos de repatriación a Colombia desde Alexandria a Luisiana. Otro de junio de 2023, también yendo a Colombia, provenientes de Luisiana. Otro del 28 de febrero de 2024, vuelo de repatriación proveniente desde Harlingen, Texas. Y otro vuelo más, también desde Harlingen, Texas, el 14 de septiembre de 2023. Fíjate, y decime si hay alguna diferencia entre estos procedimientos que son de este conjunto de videos, de este conjunto de vuelos que se hicieron entre 2023 y 2024. Ahí ves, tienen grilletes. Ves a un oficial de seguridad que les está ajustando. Gobernaba Petro en Colombia, ¿eh? Petro está desde 2022 en Colombia. Petro veía estas imágenes y no protestaba. Así salía el avión desde los Estados Unidos y en las mismas condiciones aterrizaban luego en suelo colombiano. Es muy llamativo. Daría la sensación de que lo que le molesta a Petro, igual que a Lula, solo que Lula no desató una batalla diplomática por esta cuestión, sencillamente emitió una nota de protesta. No se abrió a un problema grave al impedir el ingreso de un avión que ya había solicitado. Daría la sensación de que lo que estaba buscando Petro no era realmente preocuparse por la forma en la que llegaban los colombianos, sino aprovechar para hacer algo que evidentemente tenía ganas de hacer hacía tiempo, que es mostrarse como el defensor de la América Latina sojuzgada por el imperialismo estadounidense. Un discurso lamentablemente bastante viejo que ha gustado siempre y mucho a la izquierda latinoamericana, en la que se siente tan reivindicado y tan alojado el presidente colombiano Gustavo Petro. ¿Qué termina pasando después de estas imágenes? Bueno, aparece Donald Trump y Donald Trump dice: yo no soy Biden, yo no soy Bush, yo ni siquiera soy el presidente que fui entre 2017 y 2021. Esto es otra cosa, esto va en serio. Y esto es lo que dice Trump. Acabo de ser informado que 2 vuelos de repatriación de los Estados Unidos con un gran número de criminales ilegales no recibieron autorización para aterrizar en Colombia. Esta orden fue dada por el presidente socialista de Colombia, Gustavo Petro, que ya es muy impopular entre la gente. La negativa de Petro a aceptar estos vuelos ha puesto en peligro la seguridad nacional y la seguridad pública de los Estados Unidos. Así que he decidido y he ordenado a mi administración que inmediatamente tome las urgentes medidas retaliatorias. Primero, aranceles de emergencia del 25% a todos los bienes provenientes hacia los Estados Unidos. En una semana, este 25% de aranceles será subido al 50%. Segundo, una prohibición de viaje y una inmediata revocatoria de las visas para todos los funcionarios del gobierno colombiano y todos sus aliados y simpatizantes. Tercero, sanciones de visa a todos los miembros del partido, de la familia y de quienes apoyan al gobierno colombiano. Cuarto, fortalecimiento de los controles aduaneros y fronterizos y las inspecciones a todos los ciudadanos colombianos y la carga nacional colombiana que llegue justamente a nuestro territorio. Quinto, sanciones vinculadas a el Tesoro, la banca
y el sistema financiero, eso que ves con la sigla IEPA, eso podía significar, entre otras cosas, que las transacciones bancarias, que los pagos con tarjetas de crédito fueran cancelados o fueran objeto de sanciones, para que entendamos que esto iba a generar una hecatombe en la economía colombiana. Esto iba a generar literalmente una implosión. Algunos dicen, bueno, también iba a afectar a Estados Unidos. Bajo ningún concepto se puede comparar el impacto que iba a tener esto en Estados Unidos con el impacto que esto tenía si se realizaba en Colombia. Si esto se aplicaba en Colombia, Colombia podía entrar en la mayor crisis económica de su historia. Esto es lo que hay que entender de lo cerca que estuvo Colombia de esto. ¿Cómo sigue esta historia? Petro responde una vez que conoce estas medidas anunciadas por Donald Trump. ¿Cómo responde? Dos respuestas. Lo primero que vas a ver es un comunicado oficial donde habla de la CELAC y dice lo siguiente: el presidente Gustavo Petro dispone el avión presidencial para el retorno digno de connacionales y liderará esfuerzos en la Asamblea Extraordinaria de la CELAC. Paralelamente, y esto es lo relevante, el gobierno de Colombia, bajo la dirección del presidente Gustavo Petro, ha dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno digno de los connacionales que iban a llegar hoy al país en horas de la mañana provenientes de vuelos de deportación. Esta medida responde al compromiso del gobierno de garantizar condiciones dignas. De ninguna manera los colombianos, como patriotas y sujetos de derecho, han sido ni serán desterrados del territorio colombiano. Es decir, aquí da una especie de marcha atrás relativa en la cual dice: nosotros vamos a aceptar a los migrantes, no vamos a aceptar que vengan esposados como lo aceptamos en 14.000 ocasiones. Solamente desde ahora, como el que gobierna es Trump y no nos gusta que Trump espose, si esposa Biden no hay problema, pero como no nos gusta que espose Trump, vamos a llevar nosotros, a traerlos nosotros. Ustedes imagínense el costo para el gobierno colombiano de traer a 14.000 personas en un solo avión, que es el avión presidencial. O sea, para que entendamos también el condimento y el tenor de la respuesta que ofrecía aquí el presidente colombiano Gustavo Petro. Esto en una primera medida. Pero en segunda instancia, Petro decide redoblar la apuesta, ir a una guerra comercial contra los Estados Unidos. Y acá esto va más allá de si quién tiene razón o no. El punto es que si vos sos el presidente de Colombia, tenés que tener dimensión de lo que supone enfrentarte a la economía de los Estados Unidos. Porque en definitiva eso es lo que estaba proponiendo Petro con este mensaje que también dio. Donde básicamente habla de los aranceles. Le ordeno al ministro de Comercio Exterior elevar los aranceles de importación desde los Estados Unidos en un 25%. El ministerio debe ayudar a dirigir nuestras exportaciones a todo el mundo diferente a los Estados Unidos. Nuestras exportaciones deben ampliarse. Invito a todas las comunidades colombianas extranjeras a ser comercializadoras de nuestros productos. Los productos norteamericanos cuyo precio subirá dentro de la economía nacional deben ser reemplazados por producción nacional. El gobierno ayudará a este propósito. Para que se entienda, esta idea de que se puede reemplazar a la economía, en este caso de Estados Unidos, probablemente se pueda. Ahora, ¿sabes el tiempo que le llevaría a Colombia conseguir vender todo lo que le vende a Estados Unidos, que es aproximadamente el 40% de sus exportaciones, a otros mercados? El tiempo que le llevaría, la miseria que eso generaría en el camino, además de que no sabes si vas a conseguir los mismos precios, que te paguen los mismos, las mismas condiciones. Y todo por una batalla puramente simbólica. ¿Por qué te digo que es simbólica? Porque Petro aceptaba antes la llegada de estos aviones. ¿Y por qué te digo también que es simbólica? Porque fíjate el mensaje que publica después Petro. Es un ensayo prácticamente, hablando de su visión de la política, de su visión de América Latina. Es un extracto del larguísimo mensaje que publica en X, donde dice: Trump, a mí no me gusta mucho viajar a Estados Unidos, es un poco aburridor, pero confieso que hay cosas meritorias, me gusta ir a los barrios negros de Washington. Allí vi una lucha entera en la capital entre negros y latinos con barricadas. Me pareció una pendejada, porque deberían unirse. Se pone a hablar de sus experiencias en Estados Unidos. Confieso que me gusta Walt Whitman, Paul Simon, Noam Chomsky y Miller. Bueno, escritores, filósofos, pensadores estadounidenses. Confieso que Sacco y Vanzetti, que tienen mi sangre en la historia de los Estados Unidos, son memorables y les sigo. Los asesinaron por líderes obreros con la silla eléctrica, los fascistas, que están dentro de Estados Unidos como dentro de mi país. No me gusta su petróleo, Trump. Va a acabar con la especie humana por la codicia. Quizás algún día
junto a un trago de whisky que acepto, muy llamativo que en este contexto y de su tuit a las 3:40 de la mañana que desató todo esto, hable Petro en este mensaje del trago de whisky, que acepto, a pesar de mi gastritis, podamos hablar francamente de esto. ¿Por qué tendrá gastritis el presidente? Habría que ver eso. Pero es difícil porque usted me considera una raza inferior y no lo soy, ni ningún colombiano. Si los considero una raza inferior, ¿por qué los tendrá en el gobierno? Por ejemplo, como secretario de Estado Marco Rubio, Trump, ¿no? También eso es llamativo. Así que, si conoce a alguien terco, ese soy yo, punto. Puede con su fuerza económica y su soberbia intentar dar un golpe de Estado como hicieron con Allende, pero yo muero en mi ley, resistí la tortura y lo resisto a usted. No quiero esclavistas del lado de Colombia, ya tuvimos muchos y nos liberamos. Lo que quiero al lado de Colombia son amantes de la libertad. Si usted no puede acompañarme, yo voy a otros lados. Colombia es el corazón del mundo y usted no lo entendió. Básicamente Petro diciendo: porque yo creo en la justicia, porque yo creo en estas ideas, porque yo creo en el continente y en la raza latinoamericana, voy hasta el final, porque soy terco. Claro, el problema es que hay 50 millones de colombianos detrás de la terquedad de Petro, o en todo caso sufriendo la terquedad de Petro. Y Petro hablando de Sacco y Vanzetti, mientras Estados Unidos le estaba anunciando sanciones que, insisto, equivalen prácticamente a poner una bomba atómica en la economía colombiana. Bueno, Trump, que no le importa absolutamente nada, publicaba al mismo tiempo esta imagen, mostrando que para Trump también esto era una forma de demostrar poder. Esto publicaba Trump en su red social. Una imagen de él claramente personificado como un gángster, a lo Al Capone, diciendo FAFO, que es una sigla que incluye una vulgaridad en inglés, que es básicamente: a ver, poneme a prueba y vas a ver lo que te pasa. Y es la idea de el gángster en el sentido de: vos me desafiás y yo te voy a presionar y te voy a extorsionar todo lo que pueda para que vos hagas lo que yo quiero. ¿Te gusta o no te gusta esa forma de hacer política internacional? Y seguramente es muy poco amistosa. Seguramente para muchos sea un problema. Ahora, Trump dice: yo estoy defendiendo los intereses de Estados Unidos y utilizo el poder que tengo para eso. El punto es: ¿qué hace el resto del mundo frente a eso? Si el resto del mundo decide ir a una guerra que va a terminar perdiendo, o si decide tomar políticas inteligentes. Bueno, eso es lo que terminó haciendo Colombia. No queda claro si por orden de Petro o porque otros decidieron tomar el control de la situación y hacer que se imponga la racionalidad, porque después de toda esta locura, la Casa Blanca termina anunciando lo siguiente, y es básicamente lo obvio. Y es que Colombia había terminado aceptando todos los términos pedidos por la administración Trump. El gobierno de Colombia ha aceptado todos los términos del presidente Donald Trump, incluyendo la aceptación irrestricta de inmigrantes ilegales de Colombia volviendo desde los Estados Unidos, incluyendo que vuelvan en aviones militares sin limitaciones ni demoras. Basado en este acuerdo, todos los aranceles, IEPA y sanciones van a ser mantenidos en reserva y no van a ser firmados a menos que Colombia no honre este acuerdo. Lo mismo en relación a las visas y demás. Y lo último que dice el presidente Trump: va a continuar protegiendo ferozmente nuestra nación y su soberanía, y espera que todas las demás naciones del mundo cooperen plenamente aceptando las deportaciones de sus ciudadanos ilegales presentes en Estados Unidos. Por eso para Trump también esta era una oportunidad, para mostrarle al mundo que va en serio. Y así lo anunciaban Luis Gilberto Murillo, el canciller saliente de Colombia, y Laura Sarabia, que es hoy una de las funcionarias centrales de Petro en Casa de Nariño y que va a pasar a ocupar el lugar de Murillo cuando finalmente deje el cargo. Escuchémoslo. Comunicado oficial. El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. En este contexto, el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García Peña viajarán a la ciudad de Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos resultado del trabajo conjunto que llevó al intercambio de notas diplomáticas entre los dos gobiernos. Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados, garantizándoles las condiciones dignas
como ciudadanos sujetos de derechos. El gobierno de Colombia, bajo la directriz del presidente Gustavo Petro, tiene dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno de los connacionales que iban a llegar hoy al país en horas de la mañana en vuelos de deportación. Colombia ratifica que se mantendrán los canales diplomáticos de interlocución para garantizar los derechos, el interés nacional y la dignidad de nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Termina primando la cordura, seguramente porque Luis Gilberto Murillo ha demostrado en muchas ocasiones que es bastante más racional que el presidente Petro, seguramente porque también Laura Sarabia ha demostrado mayor racionalidad que el propio presidente Petro en muchas demostraciones, y por eso no es llamativo que Petro no haya participado de estos anuncios, aunque reposteó el comunicado de la Casa Blanca que había sido difundido por la secretaria de prensa de Donald Trump, Stephanie Leavitt. Lo interesante es que algunos obviamente petristas, planteaban, bueno, terminó ganando Petro, porque fíjense que en el comunicado que difunde la presidencia colombiana se habla de que el acuerdo supone que ahora deben ser repatriados dignamente. Por supuesto van a seguir siendo repatriados de la misma forma que fueron repatriados todos estos años y que Petro antes aceptaba. Fue toda una puesta en escena por parte del presidente colombiano que, insisto, quiso mostrarse como el líder del pueblo colombiano, del pueblo latinoamericano que se alza contra el imperialismo norteamericano. Duró pocas horas. En el medio, Trump demostró que está dispuesto a fondo. Y en el medio, casi 50 millones de colombianos terminan sufriendo las consecuencias devastadoras de un capricho del presidente colombiano Gustavo Petro.